Bienvenidos a una nueva saga en la búsqueda de nuestros orígenes. En este viaje que comienza ahora, buscaremos respuestas a preguntas inevitables. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Después de todo, ¿quién nunca se ha preguntado por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? ¿Cuál es mi lugar y propósito en la inmensidad del universo? Estas preguntas que surgen de forma tan espontánea nos impulsaron a buscar respuestas en distintos campos del saber para finalmente poder vislumbrar a este ser tan único y diverso, que es uno en distintas formas. La búsqueda de nuestros orígenes nos hace desenterrar nuestras raíces, escarbar a los fundamentos arraigados en la tierra que se entrelazan en las ramas de la historia de cada uno de los 8 billones de personas que llaman a este pequeño espacio de tierra en el universo de hogar. No solo sobre el origen de la humanidad, sino también sobre su diversidad. ¿Cómo es posible que las personas sean tan diferentes y tan únicas? ¿Cómo puede haber tanta belleza en sus colores, sus culturas y sus lenguas? En busca de respuestas, viajamos a un lugar especial del planeta, cuna de algunas de las primeras civilizaciones, para entender por qué esta región, una vez conocida como Mesopotamia, es vista por muchos como el punto de partida del poblamiento del planeta Tierra. En busca de nuestros orígenes, de esta vez venimos a Irak. Mire alrededor. Al pasar por diferentes países y culturas, las diferencias parecen ser el elemento que más llama la atención del ojo humano. Es cierto que somos diversos. Mira los colores de las pieles que adornan la tierra, los ojos que reflejan pasados lejanos, los cabellos que bailan al viento, las lenguas que resuenan como canciones y las costumbres que tejen la trama de la vida cotidiana. Si nos centramos solo en la pluralidad, las diferencias son muchas, pero ¿qué cuentan las similitudes de lo que nos nivela como humanos? Irak esconde historias tan antiguas quizá como la propia humanidad. No fue hasta el siglo XIX cuando el pensamiento sobre el origen del hombre empezó a elevar a la imaginación a un lento desarrollo a lo largo de millones de años. A pesar de que la mayor parte de la historia de la humanidad ha creído que los seres humanos fueron de hecho creados. Es posible que perspectivas tan diferentes sobre el principio de todo influyan en la forma en que los seres humanos ven la diversidad y sobre todo el propósito de cada ser. Es parte del ser humano cuestionar constantemente sus orígenes. ¿Quién nunca se preguntó cómo vivieron sus padres, de dónde vinieron sus abuelos o incluso la historia de sus bisabuelos? Esto nos ayuda a comprender mejor nuestro entorno, nuestras relaciones y quiénes somos en este mundo. Forma parte de una búsqueda incesante de propósito. En la búsqueda del origen del ser humano, viajamos a la región antes conocida como Mesopotamia. Aquí es donde surgieron algunas de las primeras civilizaciones de la humanidad, civilizaciones que documentaron relatos sobre el origen, más conocidos como mitos de la creación, que intentaban ilustrar cómo los seres humanos y el mundo conocido pasaron a existir. Mito puede definirse como un relato de tradición oral que trasciende su época y influye en la forma de vivir de determinadas culturas en diferentes momentos de la historia. Y quizá
el mito mesopotámico más famoso sea el Enuma Elish. Podemos decir que el mito de creación más conocido se llama Enuma Elish. Estas dos palabras en acadio, el idioma principal de la antigua Mesopotamia durante milenios, significan cuando en lo alto. Y es que son las dos palabras iniciales del relato. Y este es un relato no solo de la creación del mundo, sino también de la creación de los dioses. Escrito en 7 tablillas de arcilla, el Enuma Elish narra la historia de una batalla que surgió entre los dioses y cómo el dios Marduk se posicionó para derrotar a la diosa Tiamat, la cual representaba las fuerzas del caos, y a partir del cuerpo de Tiamat crea los cielos y la tierra, y con la sangre de uno de los generales derrotados crea a los seres humanos. Lo que está claro es que en Mesopotamia siempre existió la idea de una deidad que lucha y vence a las fuerzas del caos. Este relato de la creación tuvo un gran impacto en el mundo antiguo, es decir, en el llamado Antiguo Oriente Próximo. Todas estas ideas de guerra entre un dios y alguna bestia, entre algún monstruo, entre algún animal temible, tienen eco en estas tradiciones de, digamos entre comillas, folclore o cuentos de los pueblos del Antiguo Oriente Próximo. Es una deidad que establece el orden tras derrotar las fuerzas del caos. Esto es común en Canaán, esto es común en Mesopotamia, esto es también común en la Biblia, aunque en Génesis 1 no vemos a Dios luchando contra otra deidad. Dios es simplemente soberano desde la primera línea del relato bíblico. Pero lo que tenemos claro es que la creación de mitos que influyen y se ven influidos por el modo de vida de las personas no es exclusiva de Mesopotamia. En todo el mundo, distintas culturas han buscado en diferentes momentos el sentido de la vida en las creencias de origen de sus tradiciones religiosas. Por ejemplo, en el hinduismo se pueden encontrar muchas de las respuestas en su relato de la creación, que tiene lugar a través de Brahma. Se trata del dios más importante del panteón de dioses del hinduismo. A través de cada pedazo de su cuerpo surge una parte de la sociedad hindú. Ya en el Congo, uno de sus relatos de la creación es el de Bombo, también conocido como Bumba. Es un gigante blanco que está solo en el universo. En un momento le duele el estómago y vomita toda la creación por el malestar que siente. Hay cientos de relatos de la creación a lo largo de la historia de nuestro mundo. Y cada uno de ellos se ve a un grupo, una comunidad o una tradición religiosa que encuentra sentido, encuentra su propósito en el mundo. Ellos encuentran sus orígenes, encuentran una narrativa de quiénes son a través de estos relatos de la creación. Y eso es algo fascinante de todas las religiones. La historia de la creación de un pueblo dice mucho sobre cómo ese pueblo se define a sí mismo y cómo se definen a los seres humanos dentro de esa comunidad. Entonces, por ejemplo, el hinduismo, toda la sociedad está dividida en castas debido al relato de la creación, porque cada parte del cuerpo de Brahma acaba siendo una casta. Y los que no tienen casta, los que forman parte de la comunidad más rechazada y más pobre, ellos son los que no forman parte de esa creación. No forman parte del cuerpo de Brahma. Lo mismo ocurre en el Congo. La historia de la creación del pueblo del Congo hizo que los blancos se creyeran más importantes que los negros, porque el dios de la creación es blanco, ¿no? Ahí es donde entra en juego el relato de la creación del Génesis, que tiene varias implicaciones para la forma en que judíos y cristianos se ven a sí mismos debido a este relato de la creación. Volviendo a los mitos mesopotámicos, algo que llama la atención en estos relatos es que los seres humanos fueron creados para servir a sus caprichosos dioses. En el mito de Atrahasis, por ejemplo, otra épica escrita en la región,
Los hombres fueron creados con una mezcla de sangre y arcilla para construir canales de irrigación, un trabajo forzado que los propios dioses no estaban dispuestos a hacer. La cuestión es que los humanos eran ruidosos, así que los dioses enviaron un diluvio para destruirlos. Si nos fijamos en las similitudes de los mitos de creación de los pueblos mesopotámicos, algunos podrían sugerir que el relato del Génesis se inspiró en algunas de estas historias o que es solo otro mito. Sin embargo, si examinamos las diferencias de los relatos, notaremos aspectos interesantes. En la mayoría de los mitos, la creación se produce a través de guerras, caos y desorden, mientras que en la tradición bíblica, el mundo es creado por la palabra y los seres humanos por la propia mano del Creador. Y tal vez la principal diferencia resida precisamente en el carácter de ese Creador. En el relato bíblico del Génesis, principalmente en el primer capítulo, los seres humanos son creados en el sexto día. Dios dice, reproduzcanse, llenen la tierra, gobiernen sobre ella. Eso es en el sexto día. En el séptimo día, Dios les da un día de descanso. En lugar de trabajar, se les otorga descanso, ya desde el primer momento. El Dios bíblico comienza ofreciendo algo al ser humano. Él no espera nada a cambio del ser humano. Les da comida, les da la capacidad de reproducirse, les da el dominio sobre toda la flora y la fauna. Y luego les da el sábado. Esto es algo que no se ve en los relatos de la antigua Mesopotamia. Cuando estudiamos la historia de las religiones, a menudo vemos descripciones de que los dioses son poderosos, los dioses son misericordiosos, a veces los dioses son furiosos, etc. En ningún momento se menciona a un Dios que sea bondadoso. Se dice en los Salmos y en Génesis 1 que el Dios de la Biblia es un Dios bondadoso. Dios crea este universo con el hebreo bara, con este verbo que tiene muchos significados, pero ahí significa que crea por su voluntad, crea a partir de la nada, crea por su bondad. Él está expandiendo algo inherente a sí mismo y luego también crea al ser humano y le da este universo creado para que lo gobierne. Todo esto se corona con la palabra Tov, que significa bueno. Este anhelo que nace en el pecho de todo ser humano ante la pregunta ¿quién soy y de dónde vengo? Llevó a diversas civilizaciones a encontrar sentido para su existencia en sus relatos de origen, aunque en ellos no se diera mucho valor al propio ser humano. Personas de diferentes culturas, de diferentes países, están unidas en la pregunta ¿cuál es mi propósito? Pero ¿por qué surge esta pregunta? Ser humano significa hacer preguntas. No sé cuántos animales hacen preguntas. Ellos miran lo que hay en su entorno, observan el mundo e incluso reaccionan. Pero nosotros como humanos nos hacemos preguntas sobre nosotros mismos y sobre el mundo en el que vivimos. Nos hacemos preguntas como ¿de dónde venimos y cuál es el propósito de la vida? Todas ellas tienen que ver con nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Todo ser humano se hace esa pregunta. Y una de las preguntas importantes acerca de nuestra identidad es ¿de dónde venimos? Hay muchas respuestas posibles, hay muchas posibilidades para responder ¿de dónde venimos? Como puedes ver con esta pregunta, uno puede simplemente rastrear su origen a través de su origen social, histórico o su origen familiar. Este origen histórico familiar te da un vínculo con tus antepasados, un vínculo histórico. Pero no es la principal, porque aunque descubra mis orígenes familiares, aunque descubra los orígenes de mi cultura, todavía no estaré satisfecho.
Aún necesito descubrir algo más. Después de todo, ¿qué significa ser un ser humano? Esta pregunta, específicamente la pregunta sobre el propósito, responde a una tendencia natural del adulto. Y es una respuesta a nuestro encuentro con el nihilismo. Y el nihilismo es algo muy común hoy en día. Es una filosofía popular que dice, no existe propósito en la vida, no hay sentido para la vida. Pero, ¿por qué nos encontramos con el nihilismo? Porque a medida que maduramos, a medida que envejecemos, a medida que entramos en la edad adulta, de repente nos encontramos con muchas muertes. Y la cuestión de la mortalidad humana, de la finitud y de saber que vamos a morir, es una condición necesaria de esta vocación. Porque descubrimos con esta indignación de nuestra condición de ser mortal, descubrimos precisamente que somos finitos, que dependemos unos de los otros, que no nos creamos a nosotros mismos. Somos seres literalmente carentes, tenemos una carencia estructural. Cuando somos adultos y nos enfrentamos a la muerte, eso interfiere en nuestro sentido de propósito, porque entonces pensamos, si voy a morir, puede ser dentro de 2 días, 5 días, puede ser dentro de unos meses, puede ser dentro de unos años. ¿Para qué hacer todo lo que estoy haciendo? ¿Para qué esforzarme como me esfuerzo? ¿Para qué estoy buscando una carrera? ¿Por qué estoy buscando una familia si al final no sirve de nada? Este es el momento en el que nos encontramos con el nihilismo y nos enfrentamos al nihilismo cuando empezamos a sentir un deseo mucho más fuerte de responder a la pregunta, ¿cuál es mi propósito en la Tierra? Porque si no tengo propósito, el nihilismo se convertirá en mi filosofía. Es bien conocida la frase de que la vida nunca ha sido fácil y tal vez la indiferencia y la negación resulten atractivas ante la perspectiva de que la vida es de hecho vacía. Sin embargo, hay un relato de la creación que trasciende épocas y culturas, yendo más allá de sus propias líneas para dar al ser humano un sentido profundo de su existencia. Allí el ser humano no es uno más, sino la obra maestra. Curiosamente, el hombre es creado a partir del polvo, un elemento simple, humilde, a veces insignificante, pero un constante evocador de la mortalidad del ser humano. Y con la tierra, el hombre tiene una relación eterna. De ella obtiene su sustento, en ella recorre el camino de la vida y es la única certeza colectiva, pues todos saben que volverán al polvo. ¿Cómo es posible tener un Dios que convierte el polvo en personas y personas con capacidad de elegir su propio camino? ¿Acaso el propósito de la vida reside no en el polvo, en el vacío, sino en la naturaleza divina? La cuestión de los orígenes de la raza humana, según el relato bíblico, ya está presente desde las primeras páginas. En el relato bíblico de Génesis, en los 3 primeros capítulos, los seres humanos son el fruto directo de la acción divina. Son criaturas de Dios. Son creados hombre y mujer. Y es interesante que el hebreo normalmente se traduce como Dios creó al hombre, pero el término es Adam. Adam significa humano, también es hombre y también será el nombre propio de Adán. Así que tenemos al humano modelado a partir del polvo húmedo de la tierra. Y este humano es creado como un golem, un muñeco de arcilla. Y Dios sopla el aliento de vida en ese humano y entonces se transforma en un nefesh hayah, que es un alma viviente. Para la Biblia el hombre es un regalo. Dios es un Dios relacional, un Dios creativo
un Dios que le importa compartir su tiempo, sus condiciones, su comprensión con otras criaturas. Y en ese sentido, Dios crea al hombre, le crea un entorno perfecto, un entorno adecuado para que juntos puedan pasear y hablar y tener una relación correcta. Y le crea a su imagen y con la posibilidad de progreso, de crecer, de pensar, de ser persona creativa como Dios es creativo, ¿no? La identidad es la construcción del ser y también está formada por el conocimiento de nuestros orígenes. Todos se preguntan en algún momento cómo se formaron y por qué están en este mundo. Para muchos fue la necesidad de identidad lo que llevó a tantas civilizaciones antiguas a crear mitos de origen. Pero si nos paramos a pensar, todos los mitos tienen elementos en común, como el agua, la tierra y sobre todo, los mitos tratan precisamente de creación y no de evolución. En el mundo moderno, donde no creer en Dios también se ha convertido en un dogma, la búsqueda de respuestas continúa. Tanto se creo que soy fruto del tiempo, la materia y el azar, como si soy el resultado directo de la acción divina. Hoy el polvo sigue siendo la única certeza para todos los que habitan esta tierra. Pero debería ser ese el único destino de la humanidad. Si todas las personas del mundo, conscientes o no, buscan respuestas al sentido de la vida en la creencia de su origen, ¿qué propósito ofrece el relato del Génesis? Si uno piensa que existe un ser divino que tuvo la intención de crear este mundo, porque le gustaba crear y le gustaba estar en comunión con otros seres, eso representa una gran diferencia para la vida, al menos en mi vida, porque sé de dónde vengo, sé para qué estoy aquí en este mundo, y eso me impide de dar vueltas sin sentido, sin propósito ni significado y acabar en ninguna parte. Porque el ser humano está diseñado para tener un futuro y un crecimiento constante. Nosotros estamos diseñados para la eternidad. No estamos diseñados para tener días tan cortos de vida. Me acuerdo de una afirmación en la Biblia que dice que Dios ha puesto la eternidad en nosotros. Así que se podría decir que hay un deseo innato en nosotros de tener una respuesta a esa pregunta. El ser humano necesita no pasar por pasar. No somos una carga genética que transmitimos de personas a personas, de padres a hijos. Somos más, pensamos, tenemos necesidad de eternidad, ¿no? Si la obra del artista es un reflejo de su arte, ¿es el ser humano un reflejo del carácter de Dios? Con 8 billones de personas en el mundo, nadie es igual a otro. Cada persona es única, singular, una pequeña parte de un gran tapiz de colores y formas, rostros y rasgos que comparten raíces, que reflejan a su artista y en el que cada uno a su manera sigue preguntándose ¿por qué? En esta nueva temporada buscaremos respuestas a las preguntas más esenciales del ser humano. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué hablamos tantas lenguas? ¿Y qué hay en nosotros que nos hace ser tan diversos? Después de todo, ¿cómo surgió el ser humano? Acompáñanos en este viaje en el programa Orígenes. En un mundo con tantas ideas puede resultar difícil saber quiénes somos de verdad, ¿no? En la revista de Esperanza Yo en el Universo encontrarás respuestas no solo acerca de quién eres, sino también de cuál es tu propósito. Y si ya tienes esta revista Esperanza, tenemos todo un catálogo a tu disposición que puede ayudarte a entender tu propósito en el mundo. Envía un mensaje por WhatsApp al +5512 981 00 1460 y pide tu revista Esperanza.